Bueno, soy Virginia Aguirre, soy doctora en estudios del desarrollo en el CENDES de la UCB. Tengo un postdoctorado en educación, en filosofía y educación nuestroamericana. Tengo una maestría en salud pública, soy odontóloga de profesión y vengo trabajando durante mucho tiempo la investigación y soy docente de la UNERS. Soy docente e investigadora en la UNERS y bueno, vengo trabajando hace mucho tiempo y mucha investigación en el campo del feminismo. Bien, he estado presente, he estado al frente del desarrollo y de la redacción de los planes de igualdad que hemos desarrollado en el país. Primero el plan de igualdad de oportunidades, el segundo el plan de igualdad Juana Ramírez la Avanzadora, y el tercer plan que para mí el más completo, el más osado, el más emancipador, que es el plan de igualdad y equidad de género, Mamá Rosa. Además tengo varias publicaciones y producto de mi trabajo de investigación. Soy feminista por convicción, tengo una ONG llamada Organizaciones de Mujeres en la Ciencia, Orgamusi, en la cual participan mujeres en Argentina, mujeres de México, Brasil, varias mujeres de América Latina. Y bueno, en este debate del feminismo hemos venido entablando como una red de intercambio en lo político y en lo académico, en la investigación. Entonces, ese es mi desarrollo que he tenido. Y también lo he tenido en el campo de la salud, también no lo quiero dejar aparte, porque también he trabajado bastante fuerte la política de salud y últimamente he estado trabajando la salud, salud colectiva en la mujer. Bien, para dar inicio a lo que vamos a compartir hoy, compartir con ustedes, vamos a hablar sobre feminismo y descolonización. Una de las primeras cosas que yo me preguntaba es, bueno, ¿dónde están los orígenes de la subordinación colonial y patriarcal? Lo primero que se plantea el feminismo es hablar sobre la igualdad, sincerar lo de la igualdad, pero en la diferencia. Parecía hasta un tiempo atrás, por lo menos en el campo de las políticas, que solo con el desarrollo de buenas políticas íbamos a alcanzar la igualdad. La verdad que no es así, porque el feminismo se plantea un cambio cultural importante en la sociedad. Entonces, por eso no es tan fácil lograr esa igualdad que por el cual tanto se aboga, ¿no? Entonces, bueno, porque el feminismo lucha porque las mujeres seamos un sujeto histórico, político y social, pero además porque cambian esas relaciones de poder desigual que hasta ahora se han instaurado en nuestras sociedades. Para ello, bueno, en esa búsqueda me empecé a buscar, bueno, es cierto esas afirmaciones que he leído en algunos textos, que el patriarcado ha existido siempre y que, bueno, y esas afirmaciones, bueno, yo quisiera decirle, y lo voy a repetir en varios momentos, que no se puede afirmar algo que no está escrito, algo que no está dicho, algo que no está estudiado. Sin tener la pretensión de ser antropóloga, me di la tarea de leer una investigación, conseguí una investigación, leí varias, pero conseguí una investigación que a mí me atrapó. Y me atrapó porque la centró en buscar en ese estudio antropológico que hacía Luis Pardo, el tema de la mujer, el feminismo. Él le da una interpretación de lo que ocurría con las mujeres en ese momento prehistórico. Pero además me atrapa por otra razón. Me atrapa porque él descubre en una roca madre que está puesta, que está en la Amazonía, en el límite entre Colombia y Venezuela, hay una roca madre donde da indicio que hubo una civilización amazónica.
Y cuando nosotros hablamos de culturas de las civilizaciones americanas, siempre decimos, bueno, las civilizaciones americanas fueron las mayas, los incas y los aztecas. Cuestión que desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que nosotros rescatamos? Bueno, que eran pueblos originarios que tuvieron sus propias construcciones y sus propias formas de estructurar sus vidas, ¿no? Sin embargo, nosotros no nos sentimos tan apegados a esa realidad. Nos gustan, pero no sentimos. Pero sí decimos nuestras civilizaciones en la Amazonía. ¿Y por qué nos interesa hablar de la Amazonía? Porque sí, eso es nuestra selva, es nuestra Amazona. Entonces ahí había todo un proceso civilizatorio en esa zona. Y hay indicios fotográficos que lo indican. Entonces, esto es lo que yo quiero rescatar, más que el estudio antropológico de lo que si habían o no civilizaciones, si las mayas o las aztecas, lo que quiero rescatar es que para mí este hallazgo fue importante entender y empezar a hablar de la civilización amazónica, porque eso sí lo sentimos como propio, más que las otras, aun cuando tengamos identificaciones desde el punto de vista, vamos a decir, cultural, político, rescatando las culturas de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ahí me planteo, bueno, eso significa que estamos partiendo de un punto de una nueva ética nuestra americana, es decir, ya esto sobre mostrar el mapa volteado para ver desde la perspectiva del sur global nuestros países, nuestros territorios, implica ver otras complejidades que tienen nuestras naciones, que no son únicamente espacios geográficos, tiene que ver con otros aspectos. Pero bien, buscando esas relaciones de poder y dónde está ese patriarcado o cómo se comportaban las mujeres y los hombres en la época precolombina, vemos que en el tránsito de la depredación y la producción, o sea, en la época depredadora, o sea, la barbarie, el ser humano no producía sus propios alimentos, ¿no? Y dependía de los recursos de la naturaleza. Tenemos unas imágenes donde vemos una relación sexual y tenemos un parto. Eso muestra que los hombres y las mujeres se interrelacionaban con la vegetación y con los animales. Tenían una armonía con la naturaleza. Pero cuando iniciamos la época productora, la época de la producción, cuando las mujeres y los hombres comienzan a manipular y domesticar las plantas y los animales, en ese momento son capaces de producir su propio alimento. Hay una fotografía de unas investigadoras donde muestra una mujer, en nuestra América, que tiene una musculatura que nunca uno pudiese dudar que ella no trabajaba, que no producía, que estaba cuidando niños. Y son unos investigadores, una mujer, un hombre que hacen este hallazgo, también son antropólogos, hacen este hallazgo y dicen, bueno, está muy distante que esa mujer, uno pueda decir que en esa época la mujer solo se dedicaba a la crianza. Entonces, ¿qué también quiero rescatar acá? Ese ha sido un tema recurrente en las mujeres, en decirnos a las mujeres que nosotras no trabajamos. Las que están en la casa no trabajan. Las que van a trabajar al trabajo remunerado son las que trabajan. Eso no es cierto y hay que empezar a romper, y eso es lo que nos dejó la colonización, y tenemos que empezar a hacer una decolonialidad del saber. Entonces, cuando va avanzando en esta producción, ya empezamos a hablar directamente de la división sexual del trabajo. Y aquí se empieza ya a tener indicios a delimitar el trabajo que hacen los hombres y el trabajo que hacen las mujeres, aun cuando todavía seguían siendo sociedades igualitarias. Las mujeres cultivaban el maíz, cortaban la cosecha, la recogían y también hacían sus propias telas, sus telares.
en la época, la vida sedentaria, y producían sus propias cosechas, también todos los instrumentos para la producción, para la recolección y para el guardado de esa recolección, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a ver esos indicios de patriarcado, ¿no? A dividir las mujeres. Pero en esa vida no se notaba tanto. Entonces, esa colonialidad del poder, en esa época tenían las sociedades, eran las sociedades igualitarias, pero cuando vemos que se instaura, es cuando se imponen los cacicazgos. En ese momento se consolida el patriarcado y se instaura como tal. Entonces, esa es la evolución de la cultura americana, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo. No podemos establecer que en esta época empezó el patriarcado, en esta época no. Siempre fueron construcciones que se fueron dando poco a poco y se fueron dando indicios, y que esos indicios fueron construyendo de manera, vamos a decir, simultánea o subterránea unas relaciones de poder desigual. Bueno, por ejemplo, ¿qué ocurrió en un ejemplo que tenemos en México con la tribu olmeca, ¿no? Ellos era un gobierno teocrático, o sea, todo giraba en torno a los dioses. Pero esa sociedad de los olmeca era absolutamente patriarcal. Él tenían el control y manejaban la familia. Eso ya vemos ahí, y aun cuando lo vemos, que en nuestra época precolombina, o sea, ya de la época ya cuando ya estaba todos nuestros pueblos originarios, pero ya se estaba encontrando ya indicios claros de patriarcado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría con las mujeres? Si bien ese proceso se estaba conformando ese patriarcado en algunas civilizaciones, algunas estructuras de algunas civilizaciones, por ejemplo, que ocurrieron en los aymaras, en los quechua, en los incas, en el caso de las mujeres tenían algo de poder en esas estructuras. Pero también había otro elemento cultural que es bien interesante a rescatar en ese momento de esos pueblos originarios. Y fue la identificación de las mujeres como mujeres, que eran diferentes a los hombres. Y eso está claramente expresado en cerámica, en escultura, y las formas como ellas se vestían y todo lo que ellas se vestían, siempre relacionando en torno a los dioses, ¿no? Entonces, ahí hay una comparación que hay que hacerla con el eurocentrismo, ¿no? Nuestras mujeres sí se identificaban como mujeres y protagonistas de su vida, que ellas eran realmente, se reconocían y se hacían partícipe de la historia. No ocurre con los eurocéntricos. Uno ve las pinturas de la modernidad y ve cuerpos dóciles, mujeres exhibiendo belleza, pero siempre eso era la expresión, era lo físico, lo débil, lo bello, pero no tenían ninguna expresión que dijéramos, bueno, yo tengo autonomía. Entonces, es una diferencia fundamental con nuestras mujeres de los pueblos originarios. Entonces, ahí vemos la igualdad y la diferencia, ¿no? Y aquí tenemos mujeres donde las vemos con sus zarcillos, con sus collares, que todos estaban relacionados con el sol, con la luna, con algunos animales. Vemos una mujer amamantando y vemos todo su vestuario, todo en torno a la naturaleza, su relación armónica con la naturaleza. Bien, hay otro, entonces nos vamos a ubicar en que había una cosmovisión nuestroamericana que estaba en torno a los imaginarios y a los saberes, y se trataba de lo que significaba la Pachamama para los pueblos originarios. La madre tierra era lo sagrado. Habían 3 campos donde se manejaban
los pueblos originarios, la relación propia con la naturaleza, una conexión con los animales, que era la relación con los dioses, y la relación con la vegetación, la hierba y el significado para la vida. Ahí hay una cantidad de formas, como se decía, Pachamama, Madre Tierra, Madre Cósmica, Madre Quilla, Madre Luna, Madre Sara, Madre Maíz, Madre Cucha, Madre Mar. Y bueno, entre esas son los imaginarios por los cuales las mujeres de los pueblos, de nuestras mujeres indígenas, se referían, ¿no? Pero en la conexión con los animales estaba muy centrado en los felinos, en las serpientes, las aves, los mamíferos. Y lo otro que en relación con la naturaleza era el sol, tenía un significado importante, la lluvia, la luna, el viento, la noche, el agua, el fuego, la tierra, ¿no? Y en el caso de la relación con los vegetales y la hierba, eso permanece hasta el día de hoy, que tiene que ver con la alimentación y la salud. Bueno, entonces tenemos otros ejemplos de relaciones de poder de las incas, cuando les dije que no era todo igual, si bien en los Olmecas, en México, no ocurría en su primer momento en los incas, en los aymaras y en los quechua. Había una estructura de poder donde el hombre, el inca, dirigía el gobierno, pero la mujer dirigía las regiones que tenían ellos, que eran 4, la dirigía la mujer a través de una relación matrilineal. ¿Por qué matrilineal? Porque la mujer indígena transmitía un conocimiento a las otras generaciones y eso era sagrado. Entonces se hablaba entonces del gobierno, gobierno es la familia gobernando, no es el hombre gobernando, sino que era la familia, porque estaba la mujer y el hombre gobernando, ¿no? Y también encontramos un binarismo, ¿no? También en esa cosmovisión de los dioses, por ejemplo, en el caso de los mayas. Tenían características opuestas, contrarias. Por ejemplo, había un dios que podía ser masculino y femenino, había un viejo que podía también ser joven, había un bueno y un malo. Eso lo vemos en la cosmovisión de esa época. Bien, pero se desarrolla a partir de todo ese proceso se desarrolla toda una actividad económica y ahí también hay imaginario y subjetividades que se va construyendo también, van alimentando ya división sexual del trabajo, ¿no? La agricultura estaba relacionada con una bendición de la luna y de la lluvia, si había mala cosecha era un castigo de los dioses, el cultivo del maíz era lo más importante, las sociedades se basaban en el ser y no en el tener, cosa contraria que plantea el patriarcado, que el patriarcado era la acumulación y el dominio de unos pocos sobre la mayoría de los bienes, o sea, se potencia el tener sobre el saber. Eso, fíjense que eso es lo que nosotros vemos en el patriarcado actualmente. Esto no es que es distante, era en aquella época en los pueblos originarios, pero lo tenemos instaurado con el capitalismo en estos momentos. Las mujeres de los pueblos originarios y la salud era muy importante. La mujer se apropia de un conocimiento y lo desarrolla y hace una organización político, social y cultural. Lo hace a través de las chamanas, las curanderas, las parteras, las yerbateras y las brujas. Esa era una figura muy importante en las organizaciones de los pueblos originarios. Entonces, ese conocimiento que va adquiriendo y va desarrollando la mujer, donde participa activamente en la economía, también hace un desarrollo tecnológico. Y lo hace, primero en todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la cría de animales, por ejemplo, en el caso de los Andes, animales que producen pues, alpaca, las vicuñas que para poder desarrollar la lana, hilos, para poder desarrollar lo textil. A raíz de eso, la mujer va
creando un telar para poder construir. Y eso es una tecnología que se da. Pero no solamente eso, sino que descubre además que hay plantas que pigmentan y colorean la propia lana, los propios diseños de acuerdo a su propia cosmovisión. Eso también es muy interesante, ¿no? Todos estos aspectos que quiero que los fijen es porque muchas veces vemos que el desarrollo tecnológico y las cosas no está vinculada con una actividad propia de la vida cotidiana, que esas cosas del desarrollo tecnológico tiene que ver con una actividad de los seres humanos que van haciendo. Bien, en el caso de la salud quiero hacer énfasis también porque ahí las mujeres tenían un poder importante y todavía lo tienen en nuestros pueblos apartados, ¿no? En primer lugar hay que decir que la salud la veían de una manera holística, o sea, era inseparable, tenía la armonía entre lo espiritual y la unión con la tierra, o sea, eso era algo indisoluble. Pero también usaban plantas medicinales, ¿no? Y ha sido común en los pueblos indígenas y todavía lo tenemos. Y todavía lo tenemos en algunas zonas rurales, algunas formas de curar. O sea, en nuestra cultura el tema de las hierbas, de las hierbateras, es muy arraigado, inclusive en la ciudad. O sea, uno le duele el estómago, uno se toma un malojillo, una manzanilla, un tilo para poder dormir, en fin, todas esas cosas. Entonces, ese conocimiento que desarrollan ellas de las plantas medicinales también lo transmiten a las otras generaciones, ¿no? Pero hay un aspecto importante que también tiene que ver con la lucha feminista, que ellas descubrieron plantas abortivas, que era visto como una forma de garantizar el equilibrio, la salud de la familia y el esparciamiento entre embarazos, ¿no? En ciertas comunidades la planta abortiva era recolectada por la mujer mayor en un lugar sagrado, siempre en un lugar sagrado, con la presencia, por ejemplo, de la mamaquilla. ¿Qué era lo que es la mamaquilla? Que en quechua significa madre luna, que era la diosa del ciclo menstrual. Entonces, las mujeres tenían su propio conocimiento de sus propias cosas y se relacionaban con los dioses. Este conocimiento que genera a la mujer en el campo de la salud las hace protagonistas en lo social y son un reconocimiento social. Y les da un poder para ejercer una actividad de salud en 4 grandes campos: en salud sexual y reproductiva, en traumatología, en problemas de índole salud más complejas relacionadas con la salud mental y las enfermedades crónicas. Bien, eso en términos generales, ¿no? Ahora nos vamos a centrar propiamente en nuestro país. Tenemos una bella imagen de una mujer Yanomami, que la tenemos bien ubicada en internet, aparece por todos lados, pero es muy hermosa esa imagen y es la que impacta menos por los maquillajes. Y bueno, y ahí tenemos algo propio de nuestras mujeres, de nosotras, que son las cestas. Nosotras siempre estamos tejiendo cestas y tejemos la vida y tejemos las relaciones y tejemos los trabajos, los proyectos, siempre estamos tejiendo. Tenemos la mujer de los pueblos originarios y aparece una nueva imagen, que es nuestras mujeres negras. Yo voy a aclarar que yo soy de la teoría de la negritud y no de los afrodescendientes, porque las mujeres son discriminadas por ser negras, pobres, y eso es por esa razón son discriminadas. Entonces no son discriminadas por ser, yo no digo, ay, tú eres una mujer afrodescendiente. No, ¿qué pasa con esa negra? Esa es la cosa despectiva, discriminatoria y de exclusión que se tiene. Por eso me gusta trabajar con el concepto de negritud, porque da en el corazón y remece a las personas. O sea,
Entonces tenemos una colonialidad del poder que lo que se trataba de tener el dominio ya no solamente el aspecto de los pueblos, de tener el conocimiento de los pueblos originarios, sino que ya empezamos a hablar del dominio del conjunto del poder global hegemónico. Ya empezamos a hablar ya de una hegemonía que se nos impone a través de un proceso de invasión que es la colonización. En ese contexto hay que decir, ¿no?, que hubo una destrucción del 95% de la población aborigen, ¿no? O sea, comenzó una práctica de trata de esclavos que proveyó a la clase dominante de una significativa cantidad de mano de obra. O sea, en el siglo XVI aproximadamente 1 millón de esclavos africanos y trabajadores indígenas estaban produciendo plusvalía para España en la América colonial. Una tasa de explotación mucho más alta que la que trabajaban en Europa, contribuyendo así fuertemente al desarrollo de la economía capitalista, ¿no? Entonces, la empresa que del siglo XVI que produjo capital, la acumulación de estos ingresos, se refería a la minería, a la plata, a la agricultura, al comercio, a la ganancia. Y la ganancia que retornó de las causas europeas, de una variedad de empresas productivas y comerciales en América, fue la esclavitud. Entonces, quiero que fijemos estos conceptos porque en estos momentos todavía nosotros, no en nuestro país, pero para nuestros países de América Latina, se nos ha querido volver a imponer un trabajo esclavo y todavía hay manifestaciones de trabajo esclavo. Bien, entonces vemos que el trabajo esclavo, las mujeres participaban en el trabajo junto con sus niños y había una explotación, pero las mujeres generaban un plusvalor, es decir, riqueza, no para ella, sino para el explotador. Entonces, la colonización, la esclavitud generó una mano de obra cautiva y desarraigada de su tierra. La plantación prefiguró la fábrica y también los elementos perversos para la explotación. Fue el desarrollo de una inmigración y la globalización para reducir el salario, es decir, mayor trabajo, menos salario. También, en este caso, las mujeres fueron las que más se resistieron y con mayor tenacidad a la nueva estructura de poder. Probablemente debido a que eran las que tenían más que perder, ¿no?, al adoptar los modos de vida europeos, porque estaban totalmente oprimidas y subordinadas al patriarcado. Entonces, no era fácil escapar de eso, ¿no? El conocimiento y la tecnología generado por las mujeres indígenas, así como las mujeres negras que traían de África, desató una cacería de brujas y persecución. Por eso ahí ese apodo que nos dan a las mujeres, que ahí vienen las brujas porque tenemos el conocimiento, sabemos lo que está pasando, nos adelantamos a los hechos, porque podemos intuir lo que va a ocurrir, ¿no? Pero esa situación, esa forma, en ese momento a las mujeres indígenas las ayudó a hermanarse, a agruparse, a constituir un cuerpo de resistencia en su condición de esclava. Y por eso, eso ha logrado ha logrado su permanencia en la historia de las mujeres indígenas. De lo contrario, hubiesen estado desaparecidas, ¿no? Bien, en la división sexual del trabajo, en nuestra época colonial, el trabajo doméstico lo hacían las mujeres negras, ¿no?, y eran explotadas. El trabajo no remunerado, o sea, el reproductivo, se tradujo en un trabajo oculto, no asalariado. Aquí vemos una imagen de una niña esclava cuidando a una mantuana. Esa niña esclava, al poco tiempo, iba a terminar violada o abusada por los amos de la casa, ya sea por los hijos o por el marido de la mujer. En la crianza,
los cuidados de la crianza, tenemos que la mujer negra cuida, cuida al hijo de los mantuanos, de la supremacía blanca. En el caso de la salud, quiero insistir en esto porque esto es una bandera del feminismo. El concepto del aborto como pecado o tabú era ajeno a las culturas indígenas de América y se instauró recién tras la colonización. La influencia del sistema de creencias europea fue tal que actualmente los campesinos en Bolivia aún temen que si una mujer aborta sufrirán heladas y granizo como castigo. La persecución de brujas y criminalización del aborto no fueron causales, sino arbitrarias. Se trataba de disciplinar el cuerpo de la mujer, ejercer control sobre su capacidad reproductiva. Fue un paso fundamental para dar comienzo al capitalismo y el expansionismo más feroz en nuestra América. ¿Cómo se traducen esos aspectos de la colonización? Nosotros vemos a nuestras mujeres Yanomami con sus senos expuestos, sus tetas expuestas. Y la colonización no hizo otra cosa sino que ponerle sostén y ponerle una licra cortica. Eso fue una imposición. Eso fue una imposición que lo tenemos hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que llegar a volver y quitarle esos sostén y quitarle esas licras. Va a costar porque ya ellas las han convencido que deben taparse, pero esa es nuestra cultura. Se trataba de disciplinar los cuerpos. Eso era la mentalidad del colonizador que viene de Europa con la colonialidad moderna, con la colonización moderna. ¿Qué otro aspecto vemos en la colonización cultural, ¿no? La utilización de la mujer negra como objeto sexual. Se impone una prostitución forzada por la venta de sus cuerpos. Aquí las mujeres son torturadas, maltratadas y encadenadas para mantenerlas presas, ¿no? Aquí vemos un cuerpo torturado de la mujer, ¿no? Son expresiones de la mujer esclava sobre la violencia que le ejercían por su condición de subordinada, por ser indígena o negra. Se manifiesta la violencia física, es decir, la tortura, el abuso sexual y las violaciones. Yo afirmo que a partir de este momento las violaciones se institucionalizaron. Se institucionaliza porque hasta el día de hoy un violador anda tranquilo por la calle y no es tomado preso. Por eso se institucionaliza. Porque cuesta mucho meter a un violador de un hecho tan aberrante humano que sea tomado preso. Y comienza otro proceso que tiene que ver en estos momentos con la delincuencia organizada, que es la trata de mujeres y de niñas. En estos momentos muy grave en nuestros países y en nuestro país. Bueno, lo nuestro americano entonces, entonces no, lo que tiene que ver con toda esa época de colonización no se trataba solo de someter por la fuerza a los indígenas, sino que también de cambiar su manera de asumir y conocer el mundo a partir de la epísteme del colonizador, instaurar la colonialidad del saber, es decir, que nosotros pensemos como otras personas. Fíjense, yo quiero hacer una semejanza con lo que nos está pasando con las redes sociales, que a nosotros nos están metiendo unas formas y son nuevas formas de colonizar. Son nuevas formas de colonizar y contra eso tenemos que combatir. Y tenemos que combatir, lo vamos a poder combatir y descolonizar y decolonializar es a partir de conocer nuestra propia historia y de formarnos. Bien, entonces, ¿qué nos dejó la colonialidad patriarcal? La creación de categorías raciales y étnicas que no existían, una división de la sociedad en clases y una discriminación y subordinación de las mujeres. Eso es lo que nos dejó la
la colonialidad patriarcal. Y eso está presente hasta el día de hoy. Entonces, en esa colonialidad patriarcal, la vida de las mujeres en la colonia estuvo determinada por la jerarquía constituida por su sexo, su etnia y su clase. El matrimonio era una suerte común, natural de la mujer, porque se la obligaba a casarse, porque el contrato significaba que el hombre iba a tener el varón iba a tener la señoría de la casa, la representación de la familia y el mandato sobre quienes constituyen, la mujer, la soltera, las de 12 años, las casadas y las viudas, las hijas, los hijos, los criados, ¿no? El modo de familia, tanto en España como en América Española, era monógama, patriarcal, o sea, fíjense que desde ese momento el hombre la mujer tenía que solo deberse al hombre. Eso todavía lo tenemos en nuestro Código Civil. Y si una mujer llega a a montar cacho, como dicen por ahí, usted va presa, el hombre no. Código Civil que tenemos todavía vigente. Entonces, por eso que es necesario conocer nuestra historia y conocer que el patriarcado no era cualquier cosa. A nosotros se nos sometió a una vida de inferiores a las mujeres, inferiores. Puede decir todo el pueblo, pero en las mujeres doblemente, triplemente inferiores, porque dependemos hasta el día de hoy del hombre, de las cosas del hombre y de cómo determina el hombre la forma en la organización de la familia. Había una clara división sexual del trabajo y había una reclusión de la mujer de la élite en el hogar o en el convento. Era la garantía de la virginidad y el honor a la familia. Por eso las mujeres tenían que estar en la casa, para guardar y cuidar la virginidad. Otro aspecto que ocurrió es que las familias estaban consagradas a la maternidad, a la casa y a la iglesia, siempre condenadas a la ignorancia y al sometimiento de los hombres. No había posibilidades de estudiar, ¿no? Las mujeres estaban primero bajo el control del padre y luego bajo el control del marido. Eso todavía ocurre, lo que suponía un sometimiento total de la mujer. El matrimonio era un destino obligatorio, fuera de él solamente el convento. Las mujeres en ese periodo no significó una aceptación pasiva. Esto es bien interesante porque a pesar que la mujer estaba sumamente sometida, reprimida, oprimida y subordinada, la mujer buscó, como siempre lo hacemos, creativamente, salidas para tener una participación en la sociedad. Y lo hace poniendo de bandera a la familia. Y lo hace yendo a hablar con la burocracia colonial para buscar y acceder al uso de la palabra en el cuidado de la familia y con ello tener en su condición de sujetos de la historia y de las transformaciones. Eso las mujeres lo hacen, salen y se organizan para hablar en esos momentos con lo que conducían la sociedad. Los sectores populares estaban compuestos por artesanos, productores independientes, comerciantes, al menudeo. Encontramos ahí muchas mujeres que preparaban las perlas, había pequeñas comerciantes de bebidas y comida, costureras, bordadoras, tejedoras, panaderas, areperas, lavanderas, etcétera, ¿no? Pero en todo caso vivían en medio de la pobreza, ¿no? Sobre sus hombros descansó la precariedad de la economía colonial. Otro aspecto que pasaban las mujeres fueron generadoras de un plus trabajo. O sea, las mujeres eran explotadas en su lugar de trabajo y ellas generaban mucha riqueza y por eso se habla de plus trabajo. El papel histórico de las mujeres en los pueblos indígenas en la sociedad colonial fue el resultado de la resistencia y persistencia de los valores y costumbres de la sociedad originaria. Eso lo mantuvo la mujer y por eso se tradujo
de generación en generación, lo que por eso llamamos matrilineal. Algunos por desconocimiento hablan de matriarcado, porque la mujer se dedica, no, es la mujer que transmite de generación en generación las costumbres, las culturas de nuestros pueblos. La vida de las mujeres se regía por las costumbres y leyes coloniales de 3 siglos, va a ser sacudida por los avatares y va a ser sacudida por los movimientos avatares de los movimientos emancipadores. Cuando comienza toda la gesta independentista, la mujer también empieza a participar, arriesgándose que iba a ser la primera en ser castigada. Entonces, bueno, eso también es importante, ¿no? Y por eso ellas tuvieron un papel relevante en la lucha independentista, ¿no? Y realizaron tareas como la preparación de alimentos a la población, preparaban las armas, el condicionamiento de esas armas, y bueno, entre otras cosas, o sea, hacían papel de enfermería y en los hospitales, también participaron luchando en conjunto con nuestros patriotas. Entonces, la mujer no estaba de adorno, nunca ha estado de adorno en la época. Bueno, y esto es lo que tenemos, esta no es nuestra realidad de hoy. Tenemos que la colonización nos dejó un flagelo muy grave, que es la feminización de la pobreza, la exclusión. ¿Qué significa eso? Que la pobreza en nuestros países se centra en las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres muchas veces quedan embarazadas, tienen hijos y son abandonadas. Y así es un ciclo que la mujer pasa en condiciones de pobreza en nuestro país. Y eso pasa en las mujeres indígenas, empieza con las mujeres indígenas y en las mujeres negras de América Latina y el Caribe. Ese es el flagelo que tenemos en estos momentos. Por eso es tan difícil superar la pobreza en nuestros países, porque viene de una larga data y viene de unas construcciones que hace difícil que se rompa con esa, que no basta solo la política pública, basta con que haya una deconstrucción y haya un cambio estructural profundo en la sociedad. Entonces, no es tan fácil acabar con eso. Y tenemos en estos momentos las luchas de las mujeres. Bueno, ahí vemos unas imágenes de las mujeres en la descolonización. Tenemos la lucha independentista, cómo participaban las mujeres con sus hijos. Entonces, lo que se plantea en estos momentos, el feminismo, es la ética feminista, se propone la decolonialidad. ¿Qué quiere decir eso? El reconocimiento del otro. Es decir, que nosotras seamos mujeres objeto y objeto del discurso, que seamos reconocidas como sujetas políticas, históricas y sociales. Vemos también que la lucha de los pueblos originarios continúa contra la discriminación y su derecho a la tierra. Vemos ahí, hasta hace poco tiempo, las mujeres mapuches cómo son golpeadas por la policía. Hay una mujer de Centroamérica, que son perseguidas por la policía. Y vemos una mujer de Brasil, en la época de Bolsonaro, cómo fue también luchando por esa independencia. Pero hubo otro caso más dramático, hace pocos años, hace menos de 4 años, que fue cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, donde estuvo una mujer al frente de ese golpe de Estado, donde agredieron la cultura de los pueblos originarios de Bolivia, cortándole las trenzas y quitándole las polleras a las mujeres bolivianas. Eso es la cultura, las mujeres de trenza y pollera. Entonces, eso fue, digamos, una agresión a nuestro patrimonio cultural de América Latina, porque es lo que queda de nuestros pueblos originarios. Y también se dio en otro campo, las mujeres jóvenes en Chile, antes que ganara el nuevo presidente, las mujeres jóvenes hicieron una protesta, las feministas, sobre las violaciones y quiénes violaban. Y en ese momento de esa protesta, esas mujeres fueron violadas por
la policía chilena, hace 4 años, 3 años, no sé, el 2000, eso fue la revuelta, en el 2019. Entonces, la lucha continúa, como pueblo seguimos siendo, nosotros estamos en una lucha permanente por descolonializarnos, es decir, que no nos invadan y no nos impongan una cultura que no es la nuestra, que nos dejen ser libres y que tengamos autonomía los pueblos, que seamos pueblos soberanos. Pero las mujeres mucho más. Las mujeres no solamente pedimos de la hegemonía, del poder hegemónico mundial, sino que también pedimos de nuestro propio poder interno y nuestra cultura interna de nuestros países, que se sume la sociedad entera a transformarla y que nuestras mujeres podamos tener una mejor vida y no una mala vida, como dice Judith Butler. Judith Butler dice que nosotras las mujeres hemos transitado durante la historia por la mala vida. Y eso es cierto, porque nuestros sacrificios son muchos. Las mujeres, para que seamos reconocidas, por ejemplo, que tenemos capacidad intelectual, tenemos que darle mucho a la lengua, trabajar mucho, escribir mucho. Un hombre escribe cualquier cosita y ya es reconocido, mientras que nosotras no. Y en el trabajo pasa lo mismo. La mujer tiene que demostrar que sabe su trabajo para que sea visibilizada y su voz sea escuchada, su opinión sea tomada en cuenta. Eso requiere una transformación de la sociedad. Bueno, nosotros en estos momentos, en América Latina, hemos estado construyendo la red de mujeres, de mujeres feministas, porque no todas las mujeres son feministas, las mujeres, algunas todavía no se reconocen como mujeres y no se reconocen que ellas son también agraviadas por el patriarcado, no lo logran entender. ¿Por qué? Porque hay un proceso de colonialidad del saber y eso lo tiene muy impregnado en sus visiones de la vida las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hemos tejido en América Latina eso. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos se plantea el feminismo? Nos se plantea que se entienda que hay una genealogía del feminismo decolonial, o sea que hay una crítica a la poscolonial y de los estudios de la colonialidad. Las teóricas feministas van a poner en tensión los discursos universalizantes de la modernidad. Claro que sí, porque nosotros nos planteamos en estos momentos que los discursos tienen que ser pluriversales, multiétnicos y multiculturales. Es decir, tiene que abarcar toda la población de mujeres en la diferencia, ¿no? Entonces, pero en la diferencia, o sea, reconociendo que no todas somos iguales. Se trata también de entender que la modernidad tiene su crisis, que se debe construir ese otro que hasta ahora ha sido invisibilizado, subordinado en un proyecto hegemónico. Se trata de una propuesta epistemológica de construcción de subjetividades que reconoce la diferencia en la colonialidad y lo que es la decolonialidad. Se trata de construir una genealogía nuestroamericana como sujetos y objetos de discurso, desde lo pluriversal, como les decía, desde lo multiétnico y lo pluricultural. Desmontar definitivamente el discurso moderno de la igualdad establecido por el orden colonial. Fíjense que hablamos de la igualdad en una sociedad capitalista. Es muy difícil construir igualdad en una sociedad capitalista, porque las diferencias están presentes. Y la desigualdad la impone el capitalismo, es la esencia del capitalismo, y más del neoliberalismo. Y por lo tanto el patriarcado se fortalece mucho más. Por lo tanto es muy difícil hablar de igualdad. Y eso es un cuestionamiento que, vuelvo al principio de las primeras cosas que dije, que el feminismo, un tema permanente y recurrente es la igualdad y la diferencia. No podemos hablar de igualdad en estos momentos, en países neoliberales, porque las diferencias de clase, de etnia son importantes, y de género, ¿no? Para cerrar, quisiera decir que las mujeres indígenas, negras, no blancas,
diversa en la diferencia nuestra americana, son los pilares del buen vivir, bajo una hegemonía feminista basada en inventar nuestra propia historia. El cuerpo, el deseo, la identidad, la felicidad. Se trata de nuestro propio lenguaje, semántica, símbolos imaginarios que nos lleven a la construcción de nuevas subjetividades vistas desde un proceso emancipatorio y descolonial. Muchas gracias.